Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con una predicación acerca del tiempo. Y para esto vamos a leer primero los dos textos disparadores. El primero está en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Y el segundo está en Colosenses 4, 5. El de Efesios dice: Miren pues que anden con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y el de Colosenses dice: anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Las dos cosas en común que acá vemos es que ambos textos mencionan el asunto de redimir el tiempo. ¿Y de quién es la responsabilidad de redimir ese tiempo? Es nuestra, no es de Dios. Ahí se nos da claramente la tarea a nosotros, al ser humano. ¿Qué es o qué significa redimir el tiempo? Si buscamos en el comentario bíblico adventista, los comentarios sobre Efesios 5 del 15 al 16 y también el de Colosenses 4:5, vamos a ver que para varias de las palabras o de las frases que utiliza la Reina Valera, nos ofrece una traducción mejor, más precisa. Si reemplazamos estos vocablos en Efesios 5, versículos 15 y 16, la traducción queda de la siguiente manera: miren atentamente cómo viven, no como faltos de sabiduría, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Entonces, si además buscamos en la concordancia Strong, vemos que redimir el tiempo, o en algún diccionario bíblico, significa comprándose el tiempo. Se puede traducir como aprovechando bien el tiempo presente, procurándose la oportunidad. Es decir, que la redención del tiempo habla de la hora, del instante actual de tiempo que está ocurriendo en este momento. Pero más importante que saber qué es redimir el tiempo y de saber qué es nuestro deber, es importante entender cómo redimo el tiempo, la parte práctica. El espíritu de profecía, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 277, párrafo 5, dice que la única manera, es decir, no hay otra, la única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda. Lo que vamos a ver hoy, más allá de todas las citas que mencionamos, está por sobre todas las cosas cubierto en una sección llamada El Tiempo, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, y además en todos los otros textos que vayamos nombrando. Podemos ver acá que el espíritu de profecía habla de aprovechar lo más posible el que nos queda. El tiempo pasado ya no lo puedo recuperar. Haciendo una analogía con el dinero, es como tratar de recuperar plata que perdí en el casino usando plata que me queda ahora. Voy a perder la de ahora y no voy a recuperar la que perdí jugando. El tiempo pasado ya pasó, no se recupera. Lo que no dije, lo que callé, lo que hice, lo que no hice, ya está, ya pasó. Si utilizo tiempo en esa rumia mental acerca del tiempo pasado o lamentándome por el pasado, lo estoy desperdiciando, no lo estoy redimiendo. El tiempo futuro es incierto. Nosotros podemos planificar miles de cosas, pero no sabemos si vamos a vivir para ese entonces. Yo no sé si dentro de una hora voy a estar vivo. El tiempo futuro no me pertenece para redimirlo. El único tiempo que yo puedo aprovechar es el momento presente, el instante actual, el ahora. Pero
¿Qué hago con el tiempo presente? ¿Qué hago en el aquí y ahora? Vamos a ver una pregunta similar que le hicieron a Jesús. Este texto está en Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Para dar contexto, se había dado ya a cabo la alimentación de los 5.000. Después de eso Jesús los obliga a subirse a una barca a los discípulos y a cruzar al otro lado del río, o del lago, o mar de Galilea, mejor dicho. Jesús se va a orar al monte, la multitud lo sigue a los discípulos pensando que Jesús iba con ellos. Se da esta tempestad en el lago, los discípulos entran en pánico. Jesús se les aparece caminando sobre las aguas, calma la tempestad, cruzan al otro lado. Varias de las otras personas que habían sido alimentadas en el milagro de la alimentación de los 5.000 también cruzan. Jesús da el discurso del pan de vida. El comentario bíblico adventista nos dice que estas personas que estaban siguiendo a Jesús, luego del discurso del pan de vida, entendieron que Jesús les estaba diciendo que su vida religiosa estaba mal. Es decir, que eran religiosos pero no eran espirituales. Y acá viene Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Esta frase, ¿qué debemos hacer?, esa construcción, no se trata de qué debemos hacer como acto aislado. Por ejemplo, como que yo le diga a mi hijo, Nico, anda, poné la mesa. Es un acto aislado que tiene un intervalo de tiempo determinado, un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Esa frase significa una forma habitual de vida. Lo que ellos le estaban preguntando era, ¿qué forma habitual de vida espiritual debemos tener para realizar las obras de Dios? Recordemos que ellos pensaban acerca de su vida espiritual en qué tengo que hacer, qué obras tengo que hacer, cuáles son los ritos. ¿Qué les responde Jesús? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Esta palabra crean se puede traducir como confiar también. Y nuevamente no habla de un acto aislado de confianza, como por ejemplo, confía en mí que yo hoy a las 8 de la noche te voy a traer ese libro que te prometí. Es decir, un acto aislado de confianza. Sino que esta palabra, este vocablo, este tiempo verbal, implicaba el hábito constante, permanente, continuo de confiar. Parafraseando esto, ellos le preguntan a Jesús, ¿qué forma habitual de vida debemos llevar para realizar las obras de Dios? Y Jesús les dice, esta es la obra que Dios quiere, que confíen en mí de forma constante y continua. Nosotros pensamos muchas veces acerca del tiempo con relación a la productividad. Y pensamos que la productividad tiene que ver con maximizar la cantidad de tareas que hago en un intervalo de tiempo dado. Y no es así. Obreros Evangélicos, página 259, párrafo 1, nos dice que no trates de hacer en un día el trabajo de dos. Y Jesús en Mateo 6:34 dice que le basta al día sus propios problemas. Así que no debemos pensar con respecto a redención del tiempo, a productividad del tiempo, en la maximización de la cantidad de tareas hechas en ese tiempo dado, sino en la maximización de confianza continua, conexión continua con Jesús. Vamos a ver un ejemplo. Evento de los últimos días, página 63, dice: ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y corazón
para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Fíjense que esta fue tarea de Enoc, no fue un don que Dios le dio, no fue algo que Dios hizo por él. Enoc se ocupó de educarse a sí mismo, en su mente y corazón, para ser consciente en el aquí y en el ahora que Dios estaba con él. Patriarcas y Profetas, página 72, dice que para Enoc la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Esta palabra aliento habla de la respiración. Y conocemos por El Camino a Cristo, página 93, que orar es el acto o la acción de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Si sustituimos, podemos ver que para Enoc el acto de abrir su corazón a Dios como un amigo era la respiración de su alma. La respiración, si está sana, es algo que no es forzado, es natural, es constante y nos costaría muchísimo el no respirar. Es decir, deberíamos hacer un esfuerzo para no respirar en lugar de hacerlo para respirar. ¿Con la oración nos pasa lo mismo? Fíjense al grado que había llegado Enoc de madurez espiritual, que su respiración espiritual, es decir, la oración, para él ya era más natural orar que no orar. Para él, no orar era forzarse a hacerlo. Orar era algo constante, algo continuo, algo natural para él. El Camino a Cristo, página 99, dice que debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón. Es decir, no habla de debemos buscar 3 momentos al día para orar, o 7, o 12. No habla tampoco de debemos orar 1 hora y cuarto, o bloques de 30 minutos, sino que nos dice continuamente. Por lo tanto, podemos ver que el cimiento, la base para la redención del tiempo, es la conexión en tiempo real, en tiempo presente con Jesús. Y tenemos muchas veces el mal entendimiento, como lo tenían los israelitas, que en realidad se trata de hábitos religiosos, de que si tuve un buen culto a la mañana de varias horas, ya basta. De que si además a eso le sumo el estudio de la escuela sabática, algún devocional, algún estudio de un tema en particular, el reavivados, ir el sábado a la iglesia y tener parte de un cargo, bueno, ya soy bastante cristiano. Y en realidad no. El cristianismo tiene que ver con una conexión en tiempo real con una persona. Entonces a lo que tenemos que apuntar es a la maximización del tiempo que estamos conectados sin importar lo que estemos haciendo. Una persona podría decir, pero tengo muchas responsabilidades, tengo hijos, tengo esposa, tengo actividades que hago en el día, tengo un trabajo secular que me ocupa muchas horas. Hay que limpiar, hay que comprar, hay que cocinar, hay que viajar al trabajo, hay que llevar a los niños al colegio, buscarlos, etcétera, etcétera. Obreros Evangélicos, página 53, dice que en medio de una labor activa, Enoc mantuvo constantemente su comunión con Dios. Y cada día con Dios, página 230, dice que los hombres más ocupados tienen más necesidad de mantener a Dios delante de ellos. ¿Qué vamos a ver hoy? Hay infinitos usos del tiempo de forma literal. Puedo utilizar mi tiempo actual en infinitas cosas. Por lo tanto, vamos a ver algunos hábitos que al común de todos nosotros nos ocupan bastante tiempo en el día, pero vamos a ver cómo hacer o ejecutar esos hábitos con Jesús para así poder redimir ese tiempo.
Recordemos Eventos de los Últimos Días, página 58, donde en el párrafo 2 dice: nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Pero la oración siguiente dice: el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. Entonces no se trata de convertirnos en ermitaños, monjes budistas que vamos a estar todo el tiempo recluidos orando, pero tampoco en personas que van a maximizar la cantidad de cosas que hacen en el día, olvidándose de orar. Se trata justamente de llegar a la fusión perfecta entre María y Marta. Oro, pero hago. Hago mientras oro. Punto número 1. Consejos en la lectura. Para dar inicio a este primer punto, voy a contar un pequeño testimonio, o más que testimonio, una pequeña vivencia que yo tenía antes de ser cristiano. Naturalmente, yo antes de ser cristiano ya era un ávido lector. Me gustaba leer muchísimo, no era algo que me costase, era un hábito ya adquirido desde pequeño. Cuando empecé a conocer a Jesús, comúnmente esos hábitos los trasladamos al cristianismo. Entonces pasé de leer libros seculares o espirituales pero no cristianos a leer libros cristianos. Entonces sucedía que había fines de semana donde yo me encerraba a leer 4 o 5 libros en el fin de semana. Y usualmente en el mundo de hoy, cuando una persona lee tanto, es bastante estimada. Pero yo, cuando terminaba de leer tantísimos libros, terminaba con más hambre del que tenía cuando empecé. Leía la Biblia, leía escritos inspirados y leía otros libros de la editorial Adventista. Pero ¿qué pasaba si el error no eran los libros? El error estaba en la forma en la que yo me vinculaba con esa lectura. Palabras de vida del Gran Maestro, página 39, párrafo 5, dice que no es suficiente solo oír o leer la palabra. El que desea sacar provecho de las Escrituras debe meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada. Y acá Elena nos da 2 consejos para aplicar en esta meditación, que fueron los consejos que hicieron toda la diferencia en mi lectura, ya sea en el culto personal a la mañana o en cualquier otro momento del día. Por medio de ferviente atención, número 1, y del pensar impregnado de oración, debes aprender el significado de las palabras de verdad y debes beber profundamente del espíritu de los oráculos santos. Fíjense los 2 puntos. Primero, ferviente atención. Cuando uno tiene ferviente atención, ¿a qué es? Está en el aquí y en el ahora. Ferviente atención a lo que estoy leyendo, no pensando en lo que pasó ayer ni en lo que tengo que hacer más tarde, sino ferviente atención en lo que estoy leyendo ahora. Pero después está la segunda parte, igual de importante: el pensar impregnado de oración. Vamos a suponer que yo tengo una hoja y está limpia. Tomo un poco de aceite y empiezo a tirarle algunas gotitas a la hoja. ¿Esa hoja está limpia ya? No. ¿Pero podemos decir que está impregnada de aceite? Tampoco. Está manchada, estará más o menos manchada de acuerdo a si le tiré más o menos gotitas. Pero ¿qué pasa si yo sumerjo esa hoja en un recipiente que está lleno de aceite y después de unos minutos la saco? Allí esa hoja va a estar impregnada de aceite. El aceite y la hoja ya son prácticamente una misma cosa. Cuando, por ejemplo, ponemos la ropa a lavar y nos olvidamos la ropa en el lavarropas,
varias horas antes de tenderla, cuando la sacamos y la olemos, está impregnada de olor a humedad. No es que las mangas tienen olor a humedad, pero el cuello en la remera no. Toda la ropa tiene olor a humedad, completa. La humedad y la ropa es como si fueran una sola cosa. El pensar impregnado de oración no se trata de que cada tanto tiempo cuando leo, oro, sino que constantemente cuando estoy leyendo y prestándole ferviente atención a eso que leo, constantemente estoy conectado con Jesús en oración. Constantemente puedo preguntarle, puedo comentarle, puedo imaginarlo y reflexionarlo con Él. Pienso impregnado de oración, todo el tiempo. No hay una discontinuidad. Nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces le dimos la lección de escuela sabática a Jesús antes que a la clase? ¿Cuántas veces le dimos un tema a explicar o un estudio bíblico a Jesús antes que a ese grupo de personas o a la persona que iba a tomar el estudio bíblico? ¿Cuántas veces le di un sermón, una predicación a Jesús antes que dársela a la iglesia? En mi vida espiritual ha hecho una gran diferencia, tanto en la escuela sabática como sobre todas las cosas en las predicaciones, en dárselas a Jesús primero. Todas las predicaciones, incluyendo esta, en todas, más allá de orar y esperar por el tema a dar, que usualmente tiene que ver con un tema que contenga testimonio y una experiencia que sea práctica y algo que yo viva, es en lo personal lo que me gusta predicar. Pero siempre los bosquejos de los sermones empiezo a charlárselos o a dárselos a Jesús en voz audible, como si se lo diera a la iglesia. Y siempre Él te direcciona para sacar una cosa, para agregar otra, para poner un testimonio aquí, un testimonio allí, para modificar un tema, para cortarlo en el tiempo, etc. No menos de 10 o 15 veces se lo doy y realmente el sermón inicial es completamente distinto al sermón final. Lo mismo en el culto. Desde que empecé a aplicar la ferviente atención y el pensar o el meditar o el reflexionar impregnado de oración, el culto fue algo totalmente diferente. Pasó de ser religioso a espiritual. Pasó de ser una actividad pasiva a ser una relación activa, donde uno habla a través de la oración y Dios contesta a través de lo que uno reflexiona y lo que lee. Punto número 2. Otra actividad que nos suele ocupar bastante tiempo en el día, sin importar el trabajo que tengamos, sea uno ama de casa, carpintero, ingeniero, desarrollador de software, trabajo más físico o mecánico o trabajo más mental, todos planificamos y ejecutamos constantemente. Y en el día pasamos mucho tiempo, incluso sin darnos cuenta, haciendo estas dos cosas, planificando y ejecutando. Salmos 127.1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. La Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis, pero bastante precisa, dice en la primera parte de este salmo: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. No va a bajar Dios a construir el edificio. No va a hacer albañilería Él. Pero significa que la planificación, la dirección, la ejecución de algo que no es voluntad de Dios,
no va a salir bien. Es tiempo no redimido. Es una pérdida de tiempo. Y recordemos que el espíritu de profecía nos decía que la única manera de redimir el tiempo es aprovechar lo más posible el que nos queda. Proverbios 16:3 dice: encomienda, que también se puede traducir como vuelca o transfiere a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Voy a contar aquí un testimonio para dar contexto. Yo soy desarrollador de software. Cuando no estábamos en pandemia, usualmente íbamos a la oficina. Usualmente no, siempre. Y al ser humano, naturalmente, cuando le dan una tarea para hacer, que sabe que la puede hacer rápido, que sabe cómo hacerla, que ya tiene experiencia haciendo eso, tiene confianza propia, se siente tranquilo, porque ya la tiene clara. Pero cuando le dan una tarea difícil, donde no llega con los tiempos, o que quizás es muy larga, compleja, es una tarea donde quizás tenga que ir aprendiendo bastantes cosas para poder hacerla, uno se siente inseguro, no tiene confianza en uno mismo. Y eso puede causar nerviosismo, ansiedad, preocupación. Suele posponer lo más posible esa clase de tareas hasta que ya es impostergable. Eso comúnmente se le suele decir la procrastinación. Ahora, cuando me daban esta clase de tareas y yo estaba en la oficina, usualmente o me iba a jugar ping-pong o me juntaba con mis compañeros de trabajo a charlar para distraerme y no querer enfrentar esa tarea. Luego vino la pandemia. Ya no había ping-pong. Ya no habían charlas y juntadas con los compañeros de trabajo. Entonces tenía que trabajar en mi casa solo. Llegó un día que me dieron una tarea de estas características. Larga, difícil, donde tenía que aprender muchas cosas. Entonces no había confianza propia, sino que desconfiaba de ser capaz de hacerla. De allí nace el miedo, la inseguridad, el nerviosismo, la ansiedad, la preocupación. Estaba tan ansioso y tan nervioso que decidí ir a la cochera e ir a conversar con Jesús para clamar y que Él cumpliera su promesa que dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces empecé a contarle con lujo de detalle lo que me estaba sucediendo, que no llego, que es mucho, que soy yo solo, tengo que aprender muchas cosas, tengo miedo, etcétera, etcétera. Jesús cumplió su promesa, me dio esa calma. Yo no pretendía que Él bajara y que me hiciera la tarea por mí, o que mágicamente la tarea ya esté hecha, sino que yo pretendía poder saber cómo hacerla y tener paz para poder hacerla. Luego de orar y de estar tranquilo, me puse a meditar en las Escrituras. Me puse a meditar en el santuario. Y no sabía qué iba a poder sacar más que información del santuario. Pero empecé a utilizar la imaginación, ¿no? Y me imaginaba cómo iban dividiendo la tarea, que era para mucha gente. E iba leyendo, poniendo ferviente atención y pensando impregnado de oración, ¿no? Hasta que en un momento hubo un clic en mi mente, una impresión en mi corazón. Hubo ese flechazo en el corazón. Hay distintas formas de decirle cuando Dios pone ese pensamiento, Dios reafirma ese pensamiento, Dios toca tu corazón con la respuesta. Y si bien Dios le dio una tarea gigante, tienen que construir un santuario, nada más y nada menos que para Dios. Dios no se quedó en
solamente en la parte en la cual le mostró a Moisés el modelo del santuario y listo. Sino que Dios empezó a dividir esa tarea colosal en tareas más pequeñas. Van a tener que hacer un atrio, van a tener que hacer el lugar santo, el lugar santísimo. Y esas tareas más pequeñas las dividió en tareas más pequeñas aún. El atrio va a tener el altar de sacrificio, el lavacro. El atrio va a estar rodeado por determinadas cosas. Va a tener el altar del incienso dentro del santuario, en el lugar santo. La mesa de los panes, la proposición, el candelabro, y a su vez esas tareas pequeñitas las empezó a dividir en tareas más pequeñas todavía, porque le decía la forma del candelabro, la forma de trabajarlo, el material, cómo se iba a alimentar la llama, etc. Entonces cuando vi eso digo, claro, esto tengo que hacer, Jesús. Tengo que planificar esta tarea colosal con vos. Entonces, no era solamente importante dividir esta gran tarea en subtareas que se dividen en otras subtareas y así en otras subtareas hasta que quede todo pequeño, sino que lo importante era hacerlo con Él, constantemente en oración. Entonces fui a un pizarrón, puse el título de la tarea, empecé a hacer un diagrama de flechas tipo árbol y al final terminó el pizarrón plagado de flechas y de tareas y subtareas como si fuera una gran ramificación. Y quedó resuelto de una manera maravillosa. ¿Pero por qué? Porque encomendé, volqué, transferí mi tarea, mi obra a Dios y Él reafirmó mis pensamientos. Me dio la sabiduría para dividirlo de esa manera. Pero en el mientras, en el durante, en la planificación, yo hablaba con Dios. Le preguntaba, le comentaba, le argumentaba cómo dividir cada cosa. Así, redimí ese tiempo, lo pasé con Él y lo incluí en la planificación. Pero no solo esto basta. Es tan importante planificar con Dios como así también la ejecución de lo planificado con Él. Entonces allí también aprendí a que cuando me siento en la computadora y me pongo a programar, y más estando en casa solo, donde puedo hablar en voz alta con Él, que es como a mí me gusta y me siento más cómodo, puedo preguntarle sobre lo que estoy haciendo, puedo comentarle sobre la solución que elijo, puedo clamar cuando no me sale, puedo pasar un hermoso rato trabajando con Él. Cuando hago esto, no solamente hago las cosas en un tiempo muchísimo más corto, sino que lo hice tranquilo, en paz, sin nervios ni ansiedad, y por sobre todas las cosas lo más importante, pasamos un tiempo juntos. Usualmente confundimos la planificación y la ejecución de algo con oro al principio, te pedimos Dios que bendigas lo que vamos a hablar ahora y planificar, y lo dejo afuera de esa planificación. Y cuando terminó el ser humano o el grupo de seres humanos de decidir todo, luego oran agradeciendo simplemente que Dios bendijo esa planificación. Pero si Dios no estuvo ahí, si lo dejamos afuera, si en ningún momento de la planificación conversamos con Él, si en la ejecución tampoco, entonces ¿qué esperamos? ¿Por qué esperamos resultados distintos si no lo incluimos a Él? Punto número 3. El aprender algo nuevo. Patriarcas y Profetas, página 647, dice que una ley del intelecto humano hace que se adapte gradualmente a las materias en las cuales se le enseña a espaciarse. Si se dedica solamente a asuntos triviales,
se atrofia y se debilita. Si no se le exige que considere problemas difíciles, pierde con el tiempo su capacidad de crecer. Fijémonos que en el cristianismo en realidad no hay mesetas. Uno no se estanca en la relación, como así tampoco en el conocimiento de algo. Uno empieza a decaer. O crezco o menguo. O voy para arriba o voy para abajo. No hay tal cosa como un estancamiento. Aquí el espíritu de profecía nos dice de que si no aprendemos algo nuevo y constantemente hacemos cosas ya de forma mecánica, simples para el grado de conocimiento que ya adquirimos, nuestro intelecto no es que se estanca, se atrofia. Pierde con el tiempo su capacidad de crecer. Entonces los desafíos, el aprendizaje de algo nuevo, es algo no deseable, sino es algo obligatorio, es algo necesario. Y uno podría pensar, ¿esto se aplica únicamente a lo espiritual? No, porque el deseado de toda la gente, página 53, párrafo 2, dice que Jesús no quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero como lo fue en carácter. Está hablando aquí del trabajo en la carpintería que Jesús llevaba a cabo para poder ayudar a su familia también. Pero acá hay un punto súper importante. No solamente es importante aprender algo nuevo y por lo tanto hacerse un intervalo de tiempo cada día para aprender. No solo es importante redimir ese tiempo incluyéndolo a Jesús en la ecuación, donde aprendo con ferviente atención y el pensar impregnado de oración, converso con Él acerca de eso, sino que igual de importante es saber qué es lo que Él quiere que aprendamos. Porque ¿quién es el que mejor sabe cómo está mi madurez espiritual para saber cuál es el próximo tema que tengo que leer? Jesús. ¿Quién es el que sabe a dónde quiere llevarme en mi trabajo secular para indicarme qué clase de conocimiento quiere que yo aprenda en mi trabajo? Jesús. Y así en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, Dios se comunica de múltiples maneras, no solamente a través de las Escrituras. El Camino a Cristo, página 93, párrafo 1, dice que Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Entonces, debemos preguntarle a Jesús, sin importar el ramo, el tópico, ¿qué querés que aprenda? Esperar que Él conteste, aprender a discernir y darnos cuenta cuando Él nos contesta en las múltiples maneras que tiene de hacernos saber lo que quiere y ponerlo en ejecución en forma inmediata, incluyéndolo a Él. Si quiero leer un libro nuevo, se lo tengo que preguntar a Él. Él va a saber mostrarme cuál es. Si tengo un tema nuevo que quiero aprender alguna doctrina, tengo que preguntarle a Él. Él sabe cuál es la mejor. Y en el trabajo secular exactamente lo mismo. Voy a contar un testimonio acerca de esto. Yo llevo trabajando actualmente en Globant, que es la empresa donde trabajo, 12 años. Los primeros 9 años trabajé en DreamWorks. Al principio me sentí inseguro, era nuevo, tenía que conocer el programa, el equipo, la forma de trabajo. Ellos me tenían que conocer a mí. Había que adquirir confianza el uno en el otro. Con los años, la confianza propia naturalmente empezó a crecer, porque estimaban mi trabajo, porque yo ya conocí el programa, porque tenía experiencia trabajando con ese cliente,
porque ya la forma de programación que ellos tenían la había aprendido, el tipo de aplicación, etc. Entonces, naturalmente uno entra en una esfera de confianza propia. Pero sabíamos que DreamWorks estaba llegando a su fin en cuanto al vínculo que iban a tener con Globant. Y por lo tanto yo iba a tener que pasar a otro proyecto. Entonces, sabiendo que no faltaba mucho tiempo, un año, año y medio, empecé a conversar con Jesús. Jesús, ¿dónde voy a ir después de DreamWorks? Hace 9 años que estoy ahí. ¿Dónde vos querés que vaya? ¿Qué tengo que aprender? Empecé a conversar con Jesús acerca de esto. Y empezaron a pasar durante mucho tiempo, entre comillas, casualidades en los días, que apuntaban que yo debía aprender una tecnología o un programa llamado Unreal Engine. Pero muchas veces uno tiene falsas impresiones de lo que Dios puede querer. Y puede que estas casualidades en realidad sean idea de uno y no sea Dios que se está comunicando con nosotros. Entonces le dije a Jesús, Jesús, estoy viendo mucho como si estuvieses orientándome para estudiar a Unreal, pero no estoy seguro. Necesito confirmaciones. Necesito que me digas si es así. Y Dios siempre confirma lo que dice. Me confirmó esto de 3 maneras. La primera fue trayendo a mi mente 2 recuerdos. El primero había sido un par de años antes, donde yo estaba viviendo en mi antiguo edificio, y de repente tenía muchas remeras para regalar, y nunca nadie pasaba pidiendo ropa en mi edificio. Pero le dije a Jesús, Jesús, tengo mucha ropa para dar, qué lindo sería si pudieses traer a alguien que toque el timbre, así yo puedo darle esta bolsa. Ese mismo día, a la tarde, tocaron el timbre y vino una señora pidiendo ropa. Junté todas las remeras rápido, las puse dentro de una bolsa, salí con la bolsa y fui a darle la bolsa contento, porque no solamente había alguien que la necesitaba, sino que, siendo sincero, me puso también mucho más feliz que había sido una oración respondida. Pero cuando subo de dar la ropa, había una remera tirada en el piso, una sola. Era una remera que tenía el logo de Unreal Engine, que era la única remera con ese logo que yo tenía. Ahí ya empecé a darme cuenta que Jesús algo me había querido decir. Al poco tiempo que pasa ese suceso, no entendí por qué había una empresita nueva, una startup en Estados Unidos, que estuvo muy insistente en querer que yo vaya a trabajar con ellos. Y era utilizando Unreal Engine. Y yo les decía, no tengo experiencia, se te va a enseñar acá, no te preocupes. No tengo experiencia. Al final no terminé yendo. No terminé accediendo. Pero de nuevo fue otra casualidad que yo atesoré en mis recuerdos. Cuando hablé con Jesús, ya hablando más en tiempo presente, Él trajo estos recuerdos y yo entendí que los había usado para que sean confirmaciones en el presente. Pero pasó más. La otra confirmación, vamos a decir la segunda, es que en realidad yo trabajando en DreamWorks, que era un proyecto donde todo el mundo quería ir, era un proyecto muy codiciado, yo estaba como en un área muy especial, como una especie de lugar medio elitista. Y yo no quería salir de ahí porque estaba contento, estaba cómodo y era lindo sentirme especial en ese proyecto. Esta tecnología, si bien involucraba herramientas que yo ya conocía,
era como más general y menos especializado. Entonces yo no quería ponerme a estudiarla. Allí había claramente una evidencia de ese orgullo humano, ¿no? De querer el lugar especial, ese lugar de élite, ese lugar diferente. Y un día, haciendo el culto devocional, que lo hacía en orden cronológico en esa época, tocó el texto de Naamán. Y Naamán quería ser curado de lepra. Pero él quería que saliera el profeta, Eliseo. Y no, mandaron a un criado. Él quería que el profeta haga un ademán con la mano y lo sanara. Lo mandaron a bañarse 7 veces al río Jordán. Y Naamán quería pagar por el milagro. Y no le iban a aceptar el pago. Entonces Naamán se va enojado. Y sus subordinados le dicen: comandante, si le hubiesen pedido algo difícil, usted hubiese ido y lo hubiese hecho. ¿Cuánto más si le pidieron esto que es fácil? Y Unreal Engine claramente era bastante más fácil de lo que yo hacía en ese momento. Entonces esa fue la segunda confirmación, fue ese flechazo en el corazón y en el orgullo de te lo estoy pidiendo yo. No quiero que sigas en la élite. No quiero que sigas pensando que estás en un grupo selecto. Quiero que vayas y hagas esto. Entonces le dije a Jesús con esa segunda confirmación: tenés razón. Tenés razón. Me pongo en campaña y vamos a estudiar juntos a Unreal Engine. Y así lo hice. Durante muchos meses utilicé un buen tiempo del día para redimirlo estudiando eso que Jesús me había pedido con Jesús. Llegó el final de DreamWorks y la tercera confirmación fue que yo le dije a Jesús: Jesús, si tengo que ir a un proyecto con Unreal, que el proyecto que me ofrezcan ahora que se terminó sea con Unreal Engine. Y así fue. Me ofrecieron pasar a un cliente utilizando Unreal Engine, que es donde estoy trabajando actualmente. ¿Por qué cuento este testimonio? Porque ilustra las 3 cosas. Número 1, la importancia de dedicarse todos los días a aprender algo nuevo, que es algo que en lo personal me ha servido en mi trabajo secular y en mi vida espiritual, pero sobre todo en mi trabajo secular desde antes de ser cristiano ya. Número 2, más importante aún, incluirlo a Jesús en la ecuación. Ferviente atención y el pensar impregnado de oración. No lo hago a él a un lado mientras aprendo. Punto número 3, y más importante aún, siempre preguntarle a él qué es lo que querés que haga, qué es lo que querés que aprenda, qué es lo que querés que lea, que vea, que escuche, qué curso querés que tome, a dónde querés que vaya, y esperar su respuesta primero. Por último, el punto número 4 de estos gastos de tiempo o actividades que nos consumen bastante tiempo en el día, en el general de los seres humanos, está el gasto, yo le llamo el gasto de tiempo hormiga. Elena le llama los momentos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 278, párrafo 4. Dice: atesórense los momentos. Unos pocos momentos aquí y unos pocos allí, que podrían desperdiciarse en charlas sin objeto. Las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en la cama. El tiempo que pasamos viajando en los tranvías o en el tren, o esperando en la estación. Los momentos que pasamos en espera de la comida, o de aquellos que llegan tarde a una cita. Si se tuviera un libro en la mano y se aprovecharan estos fragmentos de tiempo en estudiar, leer o en pensar cuidadosamente, ¿cuánto podría realizarse? Usualmente conocemos el término gastos hormiga, que son gastos pequeños, a veces imperceptibles,
que solemos darnos prácticamente a diario, pero que si lo juntamos todos a fin de mes, nos damos cuenta que es un bulto de dinero importante, que podría haber sido utilizado en algo más útil y que usualmente esos gastos hormigas son gastos totalmente innecesarios. También tenemos gastos de tiempo hormiga, y esto lo tenemos mucho más por día, que si sumáramos todos esos gastos a fin de mes, nos daríamos cuenta las horas y horas que podríamos haber invertido en algo más útil. Esto lo tuve que aprender debido a mi ansiedad y a mi rechazo a la espera. Para el ansioso, las colas de supermercado, la espera a que el doctor lo atienda, o todo ese tipo de momentos donde no puede hacer otra cosa, lo ponen nervioso, lo ponen ansioso, le molestan. Entonces, aprendí a poder utilizar en todos esos tiempos de espera mi celular para reflexionar algo, para conversar algún tema en la agenda con Jesús, para charlar algo con Él, leer algo juntos, reflexionarlo, y que ese tiempo sea redimido y no sea un gasto de tiempo hormiga tirado a la basura. Para el cierre, vamos a responder a la pregunta de ¿por qué redimir el tiempo? Palabra de Vida del Gran Maestro, página 277, nos da muchas razones, pero hay 3 que me parecieron las más importantes. De ningún otro talento que Dios nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Punto número 1. El hombre que aprecia el tiempo como aprecia su día de trabajo, vale la pena que haya nacido. Punto número 2. En aquel que hace esto, es decir, redime el tiempo, se efectúa una transformación del carácter. Está capacitado para ser compañero de los ángeles. Quiero quedarme por sobre todas las cosas con este último punto. Lo único que nos vamos a llevar a esta tierra es nuestro carácter. Y si pasamos redimiendo nuestro tiempo con Jesús en todas las actividades de nuestro día, en todas, maximizando el tiempo en el cual estamos en oración con Él mientras hacemos los quehaceres de la vida, imperceptiblemente, por contemplación, por redención de ese tiempo, nuestro carácter como regalo va a ser transformado. Ya con eso, por supuesto que vale la pena. Dios no va a darte el don de la redención del tiempo. Dios no va a hacer magia en tu corazón para que te conviertas en un espectacular administrador de tu tiempo en el día. Ese esfuerzo, esa batalla de la fe, de en todo lo que hago, hacerlo con Jesús, en conexión a través de la oración, es la batalla del cristiano.